La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Fernando, María, Resistencia, hola, soy Alejandro desde Alemania. Yo me hice mecenas de la Resistencia por muchas cosas, por muchas razones, pero la comodidad es una que quería destacar. Y comodidad porque es muy cómodo escuchar que te sirvan información independiente fuera de los grandes medios, que además hay toda una comunidad, una retaguardia escuchando, una comunidad crítica que aporta nuevas ideas, que aporta noticias que no salen en los grandes medios, y eso es de agradecer muy mucho. Además me hacéis compañía todas las mañanas y me hacéis sentir un poco como en casa. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Que los que somos liberales, progresistas, los que creemos en la igualdad y la libertad, tenemos que darle la batalla política a los conservadores. Tenemos que ganarles también en las urnas. No solo pactar, sino también poder ganarles en las urnas. Hay que conseguir la ilusión de los militantes, de los hombres y mujeres que salen a pegar carteles, que salen a pedir el voto, pero que no solo salen en ese momento, que salen los 365 días del año, que te dicen soy socialista, que te paran por la calle y te dicen compañera. Cuando te dicen compañera, ¿hay algo más bello que te llamen compañera? Que no te llaman Chema, ni Paco, ni Ignacio, ni Susana. Te dicen compañero o compañera. Tampoco soy un político que ande con rodeos, con tacticismo de vieja política, ni con eufemismos para tratar de evitar decir lo que realmente se quiere decir. Es momento de comprometerse, de dar lo mejor de nosotros mismos. Yo, como decía Kiko, no soy el mismo de hace 3 años. Tengo más experiencia y más ganas que nunca. Así que será un honor liderar vuestro proyecto colectivo. Dirigentes de su partido abogaron por dejar a gobernar a Pedro Sánchez a cambio de poco o de casi nada. ¿Qué opinaba usted de aquella propuesta y qué opina ahora, a toro pasado, con lo que ha pasado después de aquella idea? En este caso es fácil porque es lo mismo en los dos momentos. Creo que nosotros deberíamos haber puesto más fácil el intento de un gobierno del Partido Socialista con nosotros, asumiendo que Pedro Sánchez no se atrevió, pero igual precisamente por eso. ¿También en la primera? Pero creo que cuando Pedro Sánchez opta por el acuerdo con Ciudadanos, claramente está marcando un rumbo que se distancia de nosotros y se aproxima al Partido Popular. ¿Dimitirá si no gana todas las votaciones? Tampoco sabemos muy bien cómo van a ser las votaciones. De momento, secretario general hay uno, nadie ha dicho que se vaya a presentar, todo lo contrario. ¿Usted se marcha si no gana? ¿Qué votaciones o cómo va a ser? Las votaciones van asociadas, como es normal, las listas van asociadas a documentos, a documentos fundamentales, sobre todo, digamos, 2 bloques de documentos, porque en algunos otros, digamos que ha habido consensos muy amplios y pueden ser los documentos de todos. Un documento político y un documento organizativo. Aquí lo tenemos. Efectivamente. Entonces, si las ideas de uno sobre el proyecto político y sobre la organización ganan, pues yo creo que uno y el equipo tienen la obligación de liderar. Si gana otra, yo creo que, pues en este caso, si ganan las ideas de Íñigo Errejón, él será de facto el líder del partido, como no podría ser de otra manera.
Venga, Mary, que es lunes. Bueno, ya ha empezado bailando, ¿eh? Ha empezado... Bueno, casi no llegamos. La verdad es que no iba a decir nada, iba a dar por hecho que sabéis que en la vida del programa pues a veces pasan estas cosas, ¿no? Pero hemos llegado por los pelos. Casi como Pedro Sánchez. Es que estábamos viendo cuáles eran los posibles hashtags para el programa y entonces estábamos, no, dio el paso, no, una rosa que tiene espinas, no, una tal, todo muy científico, muy calculado, con horas de trabajo. Buenos días, bienvenidos a La Cafetera, es lunes, bienvenidos una mañana más a este espacio en el que tratamos de explicar este complejo mundo, tratamos de aproximarnos a alguna explicación que nos pueda ayudar a comprenderlo. Buenos días, María.es. Muy buenos días. ¿Qué tal has pasado el fin de semana? Pues muy bien, he estado en Mérida, no tuve oportunidad de ir ¿Has estado en Mérida? Sí. Qué bonito Mérida, qué buena gente en Mérida, como me gusta a mí, sí. Me quedé con ganas de ver el anfiteatro, pero no pudimos, así que bueno, ya habrá oportunidad. Sí, ¿y estuviste con el Miguel por ahí de paseo? Sí, porque señor. Tenemos una boda inminente, así que nos iremos de boda y ya empezamos, en esta época, yo supongo que mucha gente también lo habrá pasado, empiezan las bodas y entonces tienes que empezar a ahorrar muchísimo y animarte mucho. La Mary se va a Mérida. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Elena Noruega, Guillem Salazar, Sobres en B, Enfermeros Alesa, Manu Ejido, Maite, Charo Chamizo, Ángel Trianero, Hardy Useful. Buenos días, Hardy. Ahora te damos la sorpresita de los lunes. Y Alejandro Moreno, que dice, qué sensación tan extraña lo de conectarse a la cafetera de buena mañana y escucharme abriendo el programa. Bueno, menos mal que te has conectado a tiempo, ¿ves? Claro, luego me decís, no, es que como estamos esperando a las 8:30, nos conectamos y entonces los primeros segundos nos lo perdemos. Hoy seguro que no os lo habéis perdido, un poquito tarde. Bueno, pero estas son las cosas que todavía se puede permitir la cafetera, una cierta indisciplina en términos horarios. Así que Alejandro Moreno, que efectivamente abría el programa, gracias Alejandro por formar parte del grupo de mecenas, ayudar a que este programa sea realidad, como este fin de semana, que se han incorporado Rodrigo, José Manuel, también Mateo, Patricia, Francisco, José Javier. Muchísimas gracias de corazón por hacer que este programa sea posible. Bueno, tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Sabéis que ha sido un fin de semana muy agitado en lo político, mucha tensión en Estados Unidos en torno a las primeras medidas de Donald Trump, han provocado movilizaciones en la calle. Y aquí en España tenemos la vertiente política, la batalla que se libra en el Partido Socialista, las tensiones que se libran en el Partido Socialista por la Secretaría General. Sabéis que Pedro Sánchez anunció su candidatura a las primarias para optar a la Secretaría General y se incorpora a esa carrera, de momento iniciada por Pachi López, y veremos a ver si Susana Díaz también se suma. Así que hablaremos ahora enseguida con José Antonio Pérez Tapias para que nos explique. Estuvo allí en el acto de Dos Hermanas. Sabéis que se ha mostrado próximo a la candidatura de Pedro Sánchez. Le preguntaremos un poquito qué perspectivas, qué es lo que ofrece esa candidatura, en fin, y cómo percibió ese acto del pasado sábado. Mientras tanto, en la prensa vemos mucho Trump, mucho izquierda francesa también, y al hilo de eso ha habido un debate esta noche precisamente entre Javier Lambán y José Antonio Pérez Tapias. Así que le vamos a preguntar también a José Antonio Pérez Tapias, porque nos ha sorprendido mucho ver a Lambán lanzando un tuit muy crítico contra el nuevo candidato socialista francés. Ha sido, muy contestado en las redes sociales. Decía Javier Lambán: la victoria del radical Hamon en las primarias socialistas francesas, una mala noticia, otro Jeremy Corbyn, otra derrota segura. Es el presidente de Aragón, es el secretario general de los socialistas aragoneses, y le parece que Hamon es un radical, que es una mala noticia, que es otro Jeremy Corbyn, que es otra derrota segura, y le contestó José Antonio Pérez Tapias. Y hubo un pequeño revuelo en la red. Bueno, ahora le vamos a preguntar a José Antonio Pérez Tapias. Almohadilla, la cafetera, Sánchez dio el paso. Almohadilla, la cafetera, Sánchez dio el paso. Es el hashtag con el que vamos a conversar en las redes sociales, que ya están utilizando Enrique Quesada, Rafa Domingo, Alfon Mareante, Ismael, Joan Luis Rull, en fin. Escuchas la cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola.
Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Hola, Fernando, buenos días. Estás escuchando La Cafetera. José Antonio Pérez Tapias, muy buenos días. Hola, Fernando, buenos días. Gracias. ¿Estuviste en el acto de Pedro Sánchez en Dos Hermanas? Sí, estuve en el acto de Pedro Sánchez en Dos Hermanas y la verdad fue un acto impresionante, no solo por el número de participantes, no solo asistentes, sino participantes, sino también por el clima y, en fin, por cómo se verificaron, ¿no?, las expectativas que había sobre el mismo acto. Sí, había muchas expectativas abiertas, se desbordó. De hecho, estaba previsto hacerlo en un salón, hubo que hacerlo en el exterior. ¿Y cuáles son? Porque hemos escuchado el anuncio, se presentará como candidato a la Secretaría General, pero ¿cuáles son las claves del proyecto? ¿Qué es lo que propone? Bueno, Pedro Sánchez lo que formuló en su propio discurso es encarnar esas expectativas de la militancia en su conjunto, tal como se ha expresado en tantísimas plataformas, en muy diversas agrupaciones por todo lo largo y ancho del territorio, respecto a que se profundice de verdad en la democracia interna del partido, que sea un partido verdaderamente participativo, donde la militancia tome la palabra y en su momento emita su voz, pero donde de esa manera la militancia pues sea protagonista de la vida del partido. Y por otra parte, apoyándose en esa militancia que de manera clara manifestó el acuerdo con que Pedro se presentara, insiste en protagonizar ese giro a la izquierda del Partido Socialista, que sin duda le consolide como alternativa al Partido Popular, a sus políticas, a lo que significa, y en su momento para que sea una posible alternativa de gobierno. Un giro a la izquierda que, en todo caso, ¿en qué se concretaría? Porque sí escuchamos en este acto de Dos Hermanas alguna crítica a Podemos por no haber acordado con el Partido Socialista en su momento. Sí, ese es un tema, se puede decir, recurrente, que aparece una y otra vez. Es verdad que Pedro Sánchez hizo alguna alusión a esos momentos en los que el acuerdo pudo estar a mano, ¿no?, firmando un pacto parlamentario para su investidura entre Podemos y el Partido Socialista. Todos sabemos qué circunstancias concurrieron en esas situaciones y por qué no fue posible ese pacto. Y cómo, por otra parte, Pedro lo intentó después del 26 de junio. Por lo tanto, ahí es donde también habría que insistir en análisis, ¿no?, porque las dificultades vinieron por Podemos en determinados momentos y también vinieron por el Partido Socialista en otros momentos, ¿no? Fue una alusión que sin duda alude a un hecho que ahí está y del cual pues todo el mundo debe aprender, tanto desde dentro del Partido Socialista como también por parte de Podemos, y a la vista está el debate que está teniendo lugar en esa misma formación política. ¿Podríamos decir que Pedro Sánchez abogaría más por aproximarse a Podemos, como dijo en la entrevista con Jordi Évole? Yo creo que Pedro Sánchez lo que está apostando es, primero, por lograr que el Partido Socialista tenga un perfil claramente identificable de izquierdas y que la ciudadanía, y concretamente su electorado, lo sitúe de manera nítida en esa posición ideológica. Por lo tanto, un Partido Socialista que no esté subordinado a las dinámicas y, en definitiva, bueno, pues a las políticas del Partido Popular, limitándose a tratar de corregirlos o amortiguar los efectos negativos que pudieran tener. Y luego es muy importante también que Pedro Sánchez insistiera en que el proyecto socialista tiene que ser un proyecto autónomo, no en el sentido de prescindir de otras fuerzas políticas con las que hay que buscar acuerdos para articular la izquierda, sino en el sentido de no dejarse afectar por injerencias o influencias ilegítimas que, como hemos visto en los últimos meses, condicionan fuertemente su vida interna y sus propias decisiones políticas colectivas. Ya sabemos, por tanto, que aspiran Pedro Sánchez y Patxi López a la Secretaría General. De momento, hasta que Susana Díaz no anuncie si acude o no acude, son los dos candidatos. Esta dualidad, Patxi López, Pedro Sánchez, ¿a ti qué te parece esto? Patxi López anunció su candidatura inmediatamente después del último Comité Federal. Está en su derecho y además si piensa y pensó que lo que debía hacer, pues nada, adelante y a concurrir en un juego que debe ser limpio, honesto, transparente en este proceso de primarias que, aunque no está formalmente convocado, de hecho políticamente ya está en marcha.
voluntad de ser candidato también. Los mismos medios recogen como hipótesis, bueno, que la confrontación electoral dentro del Partido Socialista va a estar situada fundamentalmente entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, suponiendo que Susana Díaz dé el paso para presentarse de una vez, porque, en fin, lleva muchísimo tiempo dando a entender que lo hará, pero no acaba de formularlo de manera expresa, lo cual pues es algo que, por otra parte, sin duda debía de hacer, ¿no?, por la militancia y por responsabilidad también desde su puesto institucional ante la propia ciudadanía. Ahora, ¿el calendario en qué consiste? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en los próximos meses? Lo que tendrá que ocurrir es que el Comité Federal convoque el Congreso y el proceso de primarias que ha de precederle, bueno, en el momento oportuno para que los plazos, digamos, den lugar a la realización de ese Congreso y de las elecciones primarias para la Secretaría General, según el calendario que el mismo Comité Federal aprobó en su última sesión. Por más que algunos estuviéramos en contra de que se siguiera dilatando el proceso, como al final ha ocurrido. ¿Y habrá tiempos y márgenes para... En otras ocasiones ha sucedido que el censo no ha dado tiempo a enviarlo. ¿Se sabe más o menos en qué márgenes se mueven? Bueno, yo creo que hay meses por delante, por lo tanto, las cosas se deben hacer bien. En este caso, bueno, ya estamos emplazados a unas fechas y hay que cumplir ese calendario. Y ya digo... Te lo pregunto de otra manera. ¿Os preocupa algún tipo de jugada para limitar las posibilidades de Pedro Sánchez? Eso es una hipótesis que está ahí, pero no queremos considerarla siquiera, porque yo creo que sería, bueno, pues otra cosa inaceptable para la gran mayoría de militantes que, bueno, sin duda han estado en las plataformas y están exigiendo congreso cuanto antes, exigiendo primarias, y en este caso por parte de muchos de ellos y de nosotros apoyando a Pedro Sánchez. Por lo tanto, sería inaceptable, ¿no?, que hubiera alguna maniobra que acabara torpedeando pues esa candidatura y por lo tanto impidiendo un juego democrático limpio y transparente, como estamos diciendo, ¿no?, que sin duda es una de las cuestiones que la militancia está esperando. En este caso también hay una reacción y una reacción política desde una indignación que efectivamente tiene motivos fuertes para expresarse como lo ha hecho, ya que la manera en que fue defenestrado de su puesto Pedro Sánchez, siendo secretario general, hasta provocar su dimisión, bueno, pues por parte de muchos lo hemos visto como una conspiración de un carácter antidemocrático patente, ¿no? Y es ahí donde también se quiere recomponer la situación del partido, y es verdad que buscar su unidad y recomponer su propio proyecto político, pero, en fin, subsanando esas situaciones que no debían de haberse producido de ninguna manera. Algunas personas que habían manifestado su proximidad con Pedro Sánchez se han dado de baja del proyecto y parecen haberse alineado con otras posiciones, con otras personas. ¿Qué te parece esto? Sí, ese ha sido un desplazamiento que se ha verificado por parte de algunos dirigentes territoriales, ¿no? Ha habido algunas posiciones muy señaladas, ¿no? Idoia Mendia desde Euskadi o Francina Armengol desde Baleares, a continuación de que Patxi López anunciara su candidatura y la presentara como tal, bueno, pues se alinearon junto a él. Es una decisión que tomaron y, bueno, se puede considerar precipitada por parte de otros. Pero en este caso lo fundamental que hay que subrayar es que, bueno, son tomas de posición que se dan por parte de dirigentes políticos y puede haber otros secretarios de federaciones territoriales y algunas amplias. Y Z, pues también sabemos que hace tiempo, bueno, se definió una posición neutral que desde el punto de vista orgánico se puede explicar. Pero lo que hay que subrayar es que, convocado un proceso de primarias, lo que va a pesar es, bueno, pues cada militante con su decisión, su juicio crítico y su papeleta en la mano para introducir en la urna. Y es ahí donde encontramos que Pedro Sánchez puede tener un apoyo considerable, más allá de qué posición tomen los dirigentes territoriales, pero en un proceso que sin duda, una vez que se abre a toda la militancia, pues pasa a tener un carácter abierto que lo hace, en fin, mucho más democrático, y es ahí donde Pedro Sánchez encuentra pues una baza fundamental.
Bueno, voy a aprovechar que te tenemos aquí, José Antonio, porque he visto un cruce de tuits muy duro en Internet entre Javier Lambán y tú. Habéis tenido una disputa online a cuenta de Hamon, el nuevo candidato para las elecciones francesas. ¿Qué ha pasado? Bueno, Hamon ya es candidato para la presidencia francesa por parte del Partido Socialista, una vez que el resultado ganador en la segunda vuelta en ese proceso de primarias del Partido Socialista francés. Bueno, pues ya otras veces hemos tenido cierto intercambio de opiniones a través de las redes. En este caso me quedé sorprendidísimo cuando anoche, en fin, conectado a Twitter ya al final de la jornada, pues me encontré que Lambán, bueno, es un tipo de expresiones que creo desafortunadas, venía a lamentarse de la victoria de Hamon, ¿no? Por lo tanto, creo que no procede un planteamiento de esa manera y dicho en ese tono despectivo. Por otra parte, también metía en el mismo saco a Corbyn del Partido Laborista Británico. Entonces, bueno, lo único que formulé fue una expresión irónica diciendo que no se preocupara el compañero Lambán, bueno, que va a tener ocasiones de contar de su parte nuevas victorias, ¿no? Por lo tanto, es ese comentario irónico el que constituía mi respuesta, y no cabe hablar ni siquiera de polémica, ¿no?, a una expresión desafortunada que me encontré por su parte, ¿no?, y que sin duda, bueno, pues también ofende pues a gran parte de la militancia, ¿no?, en primer lugar porque, bueno, es una mala manera de encajar una victoria en un proceso de primarias que además ha sido impecable entre los compañeros y compañeras del Partido Socialista francés. Sí, el mensaje decía, el de Javier Lambán, decía: la victoria del radical Hamon en las primarias socialistas francesas, una mala noticia. Otro Jeremy Corbyn, otra derrota segura. Decía, ha provocado una gran polémica, hay un montón de comentarios de militantes socialistas muy enfadados por esa deriva, bueno, fuera más allá de los márgenes de la izquierda que ha emprendido Javier Lambán. Pero, José Antonio Pérez Tapias, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Venga, muchísimas gracias, Fernando. Estás escuchando La Cafetera. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Claro, aquí está la duda, está en saber qué capacidades tienen verdaderamente los militantes frente a los varones, ¿no? Dice Araiz en Twitter, con ese hashtag La Cafetera, Sánchez dio el paso, y dice Araiz: hombre, los militantes puede que sean claves, pero es que los varones tienen muchísima influencia en el Partido Socialista y sobre todo, además, Araiz, tienen mecanismos, unos conocidos y otros desconocidos hasta que se ejecutan, para cercenar cualquier aspiración. Lo vimos con Pedro Sánchez, ¿no? En cuanto Pedro Sánchez anunció un giro a la izquierda, fue retirado como secretario general. A mí es que me parece que esto simbólicamente es absolutamente demoledor, ¿no? Recuperarse de eso para un partido político que en cuanto se sale un poquito de los márgenes oficialistas, se llevaron por delante a un secretario general, supuestamente la persona más poderosa de un partido político, ¿no? Pero hay mecanismos internos, en fin. Dice... Perdón, Mary. No, esto muestra el rumbo que seguramente acabe tomando el Partido Socialista. Como decía Pérez Tapias, a lo mejor lo que les ha faltado al Partido Socialista y por lo que han perdido votos a lo mejor hacia Podemos ha sido también porque les ha faltado ser un poco más de izquierdas. Si a lo mejor no toman el rumbo que a lo mejor puede tomar el Partido Socialista francés, puede que no acaben ganando las elecciones. La verdad es que es un debate complicado. ¿En qué posición tiene que ocupar el Partido Socialista? Hay una creencia en las élites del PSOE de que tienen que separarse de la izquierda tradicional hacia un modelo más liberal, digamos más abierto a los socialistas europeos, aunque estamos viendo este último paso en Francia, pero digamos que esa tercera vía del socialismo británico se ha ido imponiendo en el resto de Europa y entonces el Partido Socialista cree que tiene que caminar en esa dirección, pero claro, está dejando huérfano a un montón de gente, a un montón de militantes. En fin, ¿qué será el Partido Socialista? Lo van a decidir sus propios militantes. Iremos viendo a ver qué márgenes tienen cuando Pedro Sánchez tenga que verse las caras con Susana Díaz y con Pachi López. Ahora ya,
Fijaos, en la prensa llevamos un fin de semana en el que la irrupción de Pedro Sánchez, la confirmación, porque en realidad el anuncio de su candidatura era lo único que faltaba, porque, bueno, se daba por hecho que se iba a presentar. Pero, digamos que ha contraprogramado completamente las aspiraciones de Patxi López y ahora ya todo el mundo cree que los antagonistas, los grandes rivales van a ser Pedro Sánchez y Susana Díaz. Yo me atrevo a hacer un pronóstico. Si Susana Díaz ve que corre riesgo su candidatura, no se va a presentar al final. Hay quien dice que no, que se va a presentar seguro sea como sea, que se va a medir seguro sea como sea. Yo no lo tendría tan claro. Es posible que sí, en este momento diría que incluso hay más probabilidades de que se presente que de que no se presente, pero está por ver qué ocurre con la candidatura de Pedro Sánchez. También se habla de que Patxi López, esto en los mentideros madrileños está muy... pero hay, en fin, digamos que son hipótesis que se manejan con algunos datos que existen, pero que Patxi López no estaría tanto pensando en la candidatura a la presidencia del gobierno, sino que estaría pensando solo en la Secretaría General y que, sin embargo, una vez llegase a ser secretario general, con el apoyo de Susana Díaz, la elegida para ser candidata sería Susana Díaz, ¿no? Que son procesos diferentes. Y se especula mucho con este asunto. Pero bueno, sea como fuera, el caso es que Pedro Sánchez eligió Andalucía, el feudo socialista de Susana Díaz, para anunciar en Dos Hermanas, que está en la alcaldía, ya sabéis, hay un alcalde socialista enfrentado con Susana Díaz precisamente. Bueno, pues eligió Dos Hermanas para anunciar su paso. Tampoco soy un político que ande con rodeos, con tacticismo de vieja política, ni con eufemismos para tratar de evitar decir lo que realmente se quiere decir. Es momento de comprometerse, de dar lo mejor de nosotros mismos. Yo, como decía Kiko, no soy el mismo de hace 3 años. Tengo más experiencia y más ganas que nunca. Así que será un honor liderar vuestro proyecto colectivo. Así hizo el anuncio Pedro Sánchez, mientras Susana Díaz tenía un acto en el que insistía en recuperar la palabra compañero, decía Susana Díaz. Hay que conseguir la ilusión de los militantes, de los hombres y mujeres que salen a pegar carteles, que salen a pedir el voto, pero que no solo salen en ese momento, que salen los 365 días del año, que te dicen soy socialista, que te paran por la calle y te dicen compañera. Cuando te dicen compañera, ¿hay algo más bello que te llamen compañera? Que no te llaman Chema, ni Paco, ni Ignacio, ni Susana. Te dicen compañero o compañera. Eso es mucho más fuerte que amigo, ¿eh? Compañero y compañera, te están diciendo que van a hacer el mismo camino contigo. Bueno, era un mensaje que estaba dirigido a la militancia, puesto que ahora no esperéis grandes declaraciones, grandes entrevistas de los candidatos, porque una cosa en la que son absolutamente conscientes es que ahora necesitan dirigirse a la militancia, que son quienes van a votar en estas primarias. Por lo tanto, este mensaje de ilusión que trataba de enviar Susana Díaz estaba dirigido a esos militantes que, bueno, han perdido ese espíritu que quiere recuperar ella, dice, sobre la palabra compañero, decía. Bueno, también quien está viviendo un auténtico, bueno, iba a decir un terremoto, pero lo cierto es que no lo ha sido. Albert Rivera, este fin de semana Ciudadanos, sabéis que contaba los votos de las primarias que se celebraron cuando terminaba la semana. Albert Rivera, finalmente, aunque ya se sabía, se esperaba que esto fuera así, pero cumplió ese trámite, le fue bien en las primarias de Ciudadanos, pero no consiguió movilizar. Pero ha ganado las primarias para ocupar el cargo de presidente de Ciudadanos, era lo que se decidía, sabéis, se elegía en este proceso de primarias el presidente y el comité ejecutivo. Tenían que votar, hay 30.000 afiliados en Ciudadanos, pero solo podían votar unos 23.000, que son los que están al corriente de pago, y solamente votaron 5.000 y pico personas, casi 6.000. No, 6.000 son los que logró Albert Rivera, 6.000. Es un 87% de los votos de los que votaron, pero no consiguió movilizar, la participación no fue nada alta. Fueron
6.800 personas las que votaron, un 34% de los militantes. Un 34% de los militantes. Es que estoy viendo los datos actualizados porque en esto había algún debate sobre la participación. Fue baja, fue bastante baja, 6.000 personas, pero más alta de lo que se dijo en un principio. Lo digo porque hay algunos mensajes que han llegado y que hablan de diferentes participaciones. Buenos días, Resistencia. En las primarias de Ciudadanos ha participado apenas un 10% de la gente que lo hizo en las de Ahora Podemos. Oye, no busquéis titulares a 5 columnas de baja participación, que no los hay. Curioso, ¿eh? Salud. Fue bastante baja participación, un 34% de los militantes que tenían derecho al voto, un 10% de lo que votaron efectivamente en esas votaciones de Ahora Podemos, y no ha habido polémica, como nos decías en tu mensaje, pero Albert Rivera nos llamó la atención que hay un giro en el discurso. Dice que hay que ir a por el Partido Popular, a por la derecha. Está muy bien, esto es un éxito sin precedentes, no existía en la historia de España, porque hay otros que han sumado 15 o 16 marcas o partidos, pero un solo partido, un solo proyecto que entre de golpe con 3,5 millones de votos no había pasado nunca en la historia de España, pero ha pasado, y hay que cuidar eso para que eso sirva para seguir creciendo. Y por eso empieza una nueva etapa política donde además seguramente las discrepancias ideológicas son legítimas, pero el acuerdo también es necesario. Pero yo os digo una cosa, al margen del acuerdo que ya se ha puesto de manifiesto, yo también creo que los que somos liberales, progresistas, los que creemos en la igualdad y la libertad, tenemos que darle la batalla política a los conservadores. Tenemos que ganarles también en las urnas, no solo pactar, sino también poder ganarles en las urnas. Así que ahora el objetivo de Ciudadanos es el Partido Popular. Progresistas liberales, se definió Albert Rivera como progresistas, como Partido Progresista Liberal. Bien, dice Furia del Cantábrico, dice no, en Twitter, con el hashtag #la cafetera, Sánchez dio el paso. #la cafetera, Sánchez dio el paso. Donde se está debatiendo precisamente en torno a este asunto. Y dice Furia del Cantábrico, aquí los terremotos es que solo se dan en Podemos, efectivamente, porque decía yo, un terremoto el que se está viviendo en Ciudadanos, pero no, los terremotos parece que solo se dieran en Podemos. Por cierto que Íñigo Errejón participó en La Sexta Noche, fue entrevistado en La Sexta Noche, y Ignacio Escolar, el director del diario.es, le preguntó si creía que se habían equivocado no pactando con el Partido Socialista. Algunas voces apuntaron que quizás las formas no habían sido las más adecuadas, y le preguntó por esto a Íñigo Errejón. Dirigentes de su partido abogaron por dejar a gobernar a Pedro Sánchez a cambio de poco o de casi nada. ¿Qué opinaba usted de aquella propuesta y qué opina ahora, a toro pasado, con lo que ha pasado después de aquella idea? En este caso es fácil porque es lo mismo en los dos momentos. Creo que nosotros deberíamos haber puesto más fácil el intento de un gobierno del Partido Socialista con nosotros, asumiendo que Pedro Sánchez no se atrevió, pero igual precisamente por eso. ¿También en la primera? Pero creo que cuando Pedro Sánchez opta por el acuerdo con Ciudadanos, claramente está marcando un rumbo que se distancia de nosotros y se aproxima al Partido Popular. Eso decía Íñigo Errejón. Y sabéis que ayer Pablo Iglesias fue entrevistado en el programa El Objetivo, y ahí está este debate que se está viviendo previo al Congreso de Vistalegre 2, donde se van a dirimir los documentos de trabajo, los equipos de trabajo, y allí le preguntaron a Pablo Iglesias qué pasa si gana Errejón. Dimitirá si no gana todas las votaciones. Tampoco sabemos muy bien cómo van a ser las votaciones. De momento, secretario general hay uno, nadie ha dicho que se vaya a presentar, todo lo contrario. ¿Usted se marcha si no gana? ¿Qué votaciones o cómo va a ser? Las votaciones van asociadas, como es normal, las listas van asociadas a documentos, a documentos fundamentales, sobre todo, digamos, 2 bloques de documentos, porque en algunos otros, digamos que ha habido consensos muy amplios y pueden ser los documentos de todos. Un documento político y un documento organizativo. Aquí lo tenemos. Efectivamente. Entonces, si las ideas de uno sobre el proyecto político y sobre la organización ganan, pues yo creo que uno y el equipo tienen la obligación de liderar. Si gana otra, yo creo que, pues en este caso, si ganan las ideas de Íñigo Errejón, él será de facto el líder del partido, como no podría ser de otra manera. Totalmente
subsidiario del Partido Popular. Así que intenta reivindicar su liberalismo como si fuera el partido White inglés, el partido liberal inglés frente al conservador de Theresa May, y básicamente intentar dar esa imagen de que tienen principios y que hacen algo más que pactar con el PP, regalarle el gobierno al PP, decir todo lo que dice el PP, ayudar al PP, estar con el PP y luego todas las exigencias de esos acuerdos con el PP, olvidarlas. Buenos días, Resistencia. 627-002-002, 627-002. El teléfono del programa con el WhatsApp donde podéis enviar vuestros mensajes, tanto si estáis escuchando el programa en directo como si lo hacéis después en diferido, la retaguardia, porque muchos de los mensajes que escucháis aquí también están relacionados con contenidos de otros días, Lo digo, que luego hay gente que me dice, oye, Fernando, es que me gustaría, claro, porque yo no puedo escucharlo en directo, pero me gustaría participar. Digo, no, si los mensajes que vamos eligiendo tienen que ver más bien con los temas de los que estamos hablando que con que estén enviados inmediatamente durante el programa. Obviamente ayuda, porque los estoy viendo y me están llegando en la mano, ¿no? Pero lo importante es que estén relacionados con los temas de los que estamos hablando. Escuchas La Cafetera. Buenos días, Cafetera. Estoy aquí andando por Carabanchel y la verdad que después de muchos meses y años de no venir a Madrid y escuchar a Inda y a Maruenda, tienen razón. Es que cómo ha cambiado esto con Carmena. Aquí parece Venezuela comiendo arepas y todo el rato. Madre mía. Entendemos el discurso, el tono irónico del mensaje, pero bueno, el otro día, lo que pasa es que, en fin, no viene a cuento ahora, pero no os perdáis, porque lo retuiteé, la forma en la que Televisión Española dio la información del comienzo del Año Nuevo Chino, que se está viviendo en algunos barrios de nuestro país, entre otras cosas, que se están celebrando, y entonces habían elegido un barrio de Madrid, y al hilo del Año Nuevo Chino, Televisión Española había decidido hacer una información sobre los problemas de convivencia que provocaban los numerosos chinos que ahora vivían en Madrid. Bueno, es una pieza absolutamente indignante, absolutamente escandalosa. ¿Dónde estás, Televisión Española? ¿Dónde te has quedado? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Buenos días, Fernando, María. Buenos días, la Resistencia. Yo solo quería aportarte una idea. Y yo no sé lo que se va a hacer en Podemos si cuando lleguen las elecciones, que es muy probable, puede haber elecciones hasta el primer trimestre del 2018, o en el año 2018, Rajoy adelantar las elecciones. No sé qué se va a hacer Podemos con un partido socialista más fortalecido y ellos recuperándose del desastre de todos estos meses de dimes y diretes internos que han hecho. Bueno, esta es una de las incógnitas, ¿no? ¿Qué pasará si se recuperase el Partido Socialista y a partir de ahí cómo sería su batalla con Podemos? Pero para eso tendrían que suceder muchas cosas. Primero, que las tensiones que se dan ahora mismo en Podemos quedarán bastante diluidas después del Congreso. Esto pasa en los partidos políticos. El gobierno, el Partido Socialista está gobernado en este momento por una gestora, así que no hay mucho más que decir, señoría. Pero además, bueno, veremos a ver, ¿no?, qué partido sale de Vistalegre 2, veremos a ver qué partido sale de las primarias socialistas y a partir de ahí veremos a ver si son antagonistas o compatibles, ¿no? Es difícil de calcular en este momento, pero obviamente si saliese un partido socialista a la izquierda y fortalecido, pues le pondría las cosas más difíciles al PSOE, ¿no? Había alguien que me decía, es que un partido socialista con Pedro Sánchez e Íñigo Errejón, o con Pachi López e Íñigo Errejón, o sea, un partido socialista con Pachi López y un Podemos con Íñigo Errejón, podrían dar la victoria a eso que saliera de ahí, ¿no? Dice, podría gobernar. Bueno, es difícil de saber, en realidad, cómo se va a mover el electorado, qué cosas va a valorar en el momento de las elecciones, qué es lo que va a pesar.
Pero bueno, en todo caso, ahora se están viendo movimientos telúricos en toda la política española. Dice el periódico La Razón, Díaz no dará el paso hasta que no se conozca la fecha del Congreso. La líder andaluza espera que Sánchez y López se desgasten en sus batallas públicas. Susana Díaz dice que va a intensificar su gira por España para escuchar a la gente, para recabar fuerzas, aunque está esperando todavía para dar el paso formal a que se conozca la fecha del Congreso, dice el periódico La Razón en su portada, que cree que la izquierda francesa se ha podemizado con la victoria de Hamon en las primarias. Y, en fin, dice el periódico La Razón, lo vincula con lo que está ocurriendo aquí en España. Pues eso. Dice el periódico El País, Hamon gana a Valls y será el candidato de la izquierda francesa. El exministro competirá por el Elíseo al lograr más del 58% de los votos. El rebelde exministro Hamon es ya el candidato de la izquierda al Elíseo tras ganar ayer con holgura más del 58% de los votos en la segunda vuelta de las primarias al ex primer ministro Manuel Valls, que dimitió en diciembre para alistarse en la carrera. Hamon se va a enfrentar el 23 de abril a François Fillon de los republicanos y a Marine Le Pen del Frente Nacional, dice el periódico El País. Un periódico El País que recoge en su portada las numerosas movilizaciones que se están viviendo en Estados Unidos contra Trump a cuenta de los inmigrantes. Dice, masivas manifestaciones contra el veto de Trump a los inmigrantes. 4 jueces federales, 16 fiscales generales se rebelan contra el decreto. El portavoz del presidente amenaza con llevar aún más lejos las restricciones. Alemania, Reino Unido, Francia y Canadá piden explicaciones a los Estados Unidos. Dice el periódico El País que ha elegido una fotografía de portada de una de estas manifestaciones. Como también encontramos en la portada de La Vanguardia, la justicia bloquea la política de deportaciones de Trump. Lo vemos también en el periódico La Razón. Tormenta mundial por el veto musulmán de Trump. La justicia de Estados Unidos paraliza las expulsiones de inmigrantes siempre que cumplan con los requisitos legales, dice el periódico La Razón en su portada. Y también fiscales de 16 estados contra el veto de Trump a la entrada de musulmanes, dice el periódico El Mundo, que también recoge esta información sobre las primarias socialistas en Francia. Hamon se impone al realismo de Valls y será el candidato del Partido Socialista francés. Me gusta como la interpretación que hacen los periódicos, la utilización que hacen de los titulares, ¿no? Hamon se impone al realismo de Valls. Ergo, Hamon vive en una utopía irreal. Esto es como, en fin, realista. ¿Qué es un gobierno realista? ¿Qué es una candidatura realista? Por contra, ¿qué es una candidatura utópica? ¿Qué es el populismo? El populismo que decía José Mújica. Parece cuando vos te preocupás. Si vos te preocupás por los marginados, por los pobres, por los olvidados, por los sometidos, sos populista. Naturalmente. Si te preocupás de tener una fiscalidad casi exenta, que no le cobre al capital nada y que permita la acumulación de la riqueza, sos un gobierno serio. Populismo es todo, es una caja mágica, una caja de Pandora en la que cabe todo. Puede caber ahí desde los independentismos, puede caber desde la izquierda, puede caber cualquier cosa que discrepe contra la línea oficial del statu quo, ¿no? Y lo dijo Maroto, dijo, el gobierno más, desde el Partido Popular, este fin de semana precisamente, el gobierno más populista de España, ¿cuál es? Cataluña. Y precisamente porque hay mucho debate sobre el populismo, yo quiero hacer también otra reflexión aquí, precisamente hoy, que hemos conocido que la CUP va a aprobar los presupuestos de Puigdemont, de Junts pel Sí en Cataluña. Y yo me pregunto, si efectivamente el populismo es ofrecer las soluciones más fáciles a los problemas más complejos, ¿no estamos viendo delante de nosotros todos los días el gobierno más populista de toda España, que es el gobierno de la Generalitat de Cataluña, que está R que R planteando soluciones populistas a los problemas que tiene Cataluña?
Resistencia. Soy Alberto desde Granada, andaluz. ¿Cómo se nota las clases de coaching al estilo de Albert Rivera que utiliza nuestra sultana del sur, Susana Díaz, que es que suena muy falsa hablando? Muy falsa, pone un acento andaluz falso. Y ojalá se vaya de Andalucía y se vaya por Despeñaperros a ver si se estrella ya y deja ya esta tierra que nos tiene abandonados. Un saludo, Resistencia. No te gusta Susana Díaz, ya vemos. Oye, pero hay un debate con eso en la red que a mí me ha sorprendido, pero yo no sé distinguir el sonido del acento andaluz, no lo sé distinguir y no me parece que sea el debate sobre el asunto. Hay que debatir sobre las políticas, sobre las cosas, ¿no? Pero hay un debate que me ha sorprendido de encontrarlo sobre el acento de Susana Díaz, si es forzado o no es forzado. En fin, yo lo desconozco totalmente. Lo relevante son además tú que nos llamas desde Granada, estoy seguro que te preocupan mucho las políticas sanitarias, donde hay un debate formidable también con lo que le está ocurriendo a Spiriman. Tenemos que hablar con él, a ver si aprovechamos en los próximos días para hablar un poco con Spiriman. María. Sobre populismos, que hablaba Javier Maroto, que fue alcalde Javier Maroto. He recuperado una cita, que además está en el diario.es, de 2014, que decía: los inmigrantes magrebíes vienen a vivir de las ayudas sociales. Entonces, a lo mejor, antes de hablar, tendríamos que recurrir a nuestra propia hemeroteca antes de hablar de populismo, porque a lo mejor nosotros le hemos practicado al estilo, a lo mejor, Donald Trump. I miss these days spent with you down Canty Race. Bueno, y sabéis que el viernes estuvimos hablando con Pilar de la Peña precisamente del precio del calabacín. Ha subido el precio del calabacín y la berenjena. Hay un lío monumental porque, bueno, los problemas con el tiempo en España, las lluvias, los desastres climatológicos están haciendo que suba el precio del calabacín en el Reino Unido y esto les preocupa brutal. Y entre otros el de la berenjena. Y claro, si os acordáis de Berto Romero... Fernando, soy Berto Romero, soy parte de la Resistencia y te estoy escuchando mientras cocino berenjenas. Que sé que estas cosas te gustan. Un saludo. La verdad es que eso había hecho que nos preocupásemos, pero que nadie se preocupe porque Berto Romero se pone en contacto con nosotros. Hola Fernando, hola María, soy Berto Romero y estaba escuchando el programa de ayer, la sección de Pilar, cuando hablasteis del precio de la berenjena que había subido un 132%. Solo quería deciros que estoy bien, imagino que os habréis quedado preocupados y si algún oyente de la cafetera, desde la Resistencia, pues está teniendo dificultad para conciliar el sueño por mí desde ayer, pues nada, deciros que estoy bien y que voy a afrontar esto como buenamente pueda. Quizá pues voy a orientarme a otra verdura, pero bueno, ahí estoy, resistiendo. Un abrazo para todos. Nos tenías preocupado, Berto Romero, pero sabemos ya, bien, nos alegra saber que estás explorando nuevos territorios gastronómicos con otros vegetales. Ya nos irás, cuidado con los pepinos, ya nos irás contando qué tal avanza. ¿Qué tal avanza la exploración gastronómica del pepino? Lo raro de todo esto es que casi todas tienen la misma forma. Dejamos un silencio. Agenda cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting,
está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, que son esas noticias, ya sabéis, que enviáis aprovechando el hashtag del día. Hoy la cafetera Sánchez dio el paso, con noticias sobre las que queréis que pongamos atención, María. Así es. Empezamos con una de Jordi Relaño, que dice: el gobierno argentino se apunta a la carga contra inmigrantes. Y hemos conocido, según la última hora, que el nuevo gobierno de Argentina, liderado por Mauricio Macri, ha firmado un decreto que modifica la ley de migraciones del país, según explica La Nación y también el periódico, también Telesur. El objetivo de esta modificación sería acortar los tiempos para la expulsión de un extranjero con antecedentes penales y así facilitar, como decimos, la expulsión de estas personas. El Nomo Absorto, que es un usuario de Twitter, nos envía una buena noticia, y es que las cooperativas de energía verde han sumado socios debido a la escalada de precios de la luz que hemos vivido en estos últimos días. Lo explica el diario 20 Minutos, que dice como decimos, la subida del precio de la luz y el enfado con el funcionamiento del mercado eléctrico han despertado el interés de los consumidores por estas comercializadoras, que además han sumado ya 80.000 consumidores en España. Juan Rodríguez Vita nos dice: si nos organizamos, conseguimos mucho, y además nos anima a que hay esperanza. Y habla de cómo una jueza federal ha suspendido de forma parcial la orden de Donald Trump de prohibir el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos procedentes de sitios como Irak o Siria y otros 5 países de mayoría musulmana. Y Gal Callejero nos vuelve a España y nos habla de Esperanza Aguirre, y es que El Confidencial ha publicado una información de que la UDEF ha acusado a exaltos cargos de Aguirre de trocear ayudas para favorecer a Ausbank. Lo explica este periódico, que dice que los investigadores concluyen en un nuevo informe que Luis Pineda, el dirigente de Ausbank, creó un entramado de asociaciones instrumentales para captar fondos públicos que luego desvió a su fortuna. Y Ángel Trianero nos vuelve a trasladar a Estados Unidos, que como vemos es noticia continuamente, y nos habla de la barrera fronteriza entre México y Estados Unidos que, recuerda el diario.es, ha causado más de 10.000 muertes en el desierto. Este periódico también recuerda que el muro de Trump lo empezó Bill Clinton. Y es que, como decimos, ha causado más de 10.000 muertes en el desierto, y dice: un refuerzo del muro supondrá incrementar el peligro y el costo del cruce clandestino para los migrantes, cuyo número ha ascendido en los últimos años. Obdemurian nos habla de algo que, según él, dice, poco se ha hablado de esto. Y habla del sobreseimiento de un caso por inacción que afecta al presidente de la región de Murcia. Esta información se refiere a que ha sido archivado en Murcia el primer caso de presunta corrupción por finalizar el plazo de 6 meses para investigarlo, en este caso de la persona que dirige Murcia, ¿no? La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada con la mayoría absoluta del Gobierno del Partido Popular, establece que las diligencias penales deben cerrarse en 6 meses si no se trata de casos de especial complejidad. Y algo que es trending topic, y que además muchos de vosotros nos lo habéis enviado, y es que en la última hora ha salido que han detenido a un hombre como presunto autor del asesinato de su mujer en el Carballiño. Esta mujer fue hallada muerta este domingo, con cuchilladas en su cuerpo, mejor dicho, asesinada, en la localidad orensana de Ocarballiño, como decimos, y los investigadores creen que el responsable es su marido, que ha sido arrestado, como decimos, en las últimas horas. Pistones, y con esto finalizo, pero me voy a extender un poquito más, habla de algo que, según él, dice muy bueno para cuando habléis de refugiados en la cafetera. Y nos envía una sucesión de tweets, que además tú también los has visto, yo creo, Fernando, de Ernesto Filarde, y habla de una historia muy interesante. Dice: como sabéis, el gobierno canadiense está haciendo una gran labor acogiendo refugiados sirios. Trudeau, que es el que dirige Canadá, prometió 25.000, pero van más de 35.000 personas acogidas. Dice:
uno de los motivos de estas cifras es que los ciudadanos, los propios ciudadanos, pueden patrocinar la llegada de refugiados haciéndose cargo de sus gastos. Para ello, tienen que haber un mínimo de 5 personas que formen un grupo que se comprometa a correr con sus gastos durante un año. Dice, ahora mismo hay tanta gente queriendo patrocinar esto que el Ministerio de Inmigración no da abasto. Y hablan de un caso concreto que es Alberta, que es una región de allí. Dice, hay un gran número de refugiados sirios en Alberta. Dice, muchas familias con niños que no hablan inglés. Y además da la casualidad de que Alberta, dice, es un paraíso de lagos. Dicen, hay niños que llegan son niños que llegan a un país extraño sin hablar el idioma. Y para los que el agua es símbolo de muerte, como dice una de las impulsoras de la actividad que os voy a contar. En Edmonton, Alberta, se han dado cuenta de todo esto y ha habido casos de gente que han revivido sus travesías en el mar y han necesitado ayuda. Mañana, decía, este sábado, un autobús ha llevado a varias familias a pasar un día en un lago cerca de Edmonton. Irá con terapeutas y otros especialistas. Y su plan es enseñarles en árabe que navegar también puede ser algo hermoso y que el agua no necesariamente tiene una connotación negativa. Según los organizadores, la experiencia ha sido muy positiva. Dicen, para estos niños, el agua se ha convertido en un símbolo de muerte, como decimos. Dice, pero queríamos romper esa percepción. Y como dice Ernesto Filarde, el mundo está hecho una mierda, pero hay gente en todas partes que hace su trabajo para que sea menos feo. Ellos son quienes nos salvan. Y añado a esto que son los que nos salvan también de ser humanos, de tener humanidad. Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Han sido 2 mujeres asesinadas este fin de semana, nos dice, 2 mujeres de una lacra que no hay forma de poner fin, entre otras cosas por la desidia de las instituciones. 2 mujeres nos dicen en el chat este fin de semana. Y lo que contabas de Trudeau, del primer ministro canadiense, muy impactante las políticas que está poniendo en marcha, que está desarrollando en un país que, por cierto, este fin de semana, hace unas horas, ha sido golpeado en un ataque contra una mezquita. Y decía el primer ministro canadiense en las primeras horas, dice, en este ataque perpetrado contra la mezquita en Quebec murieron 4 personas y dijo Trudeau en Twitter, los canadienses lamentan los muertos en un cobarde ataque en una mezquita de la ciudad de Quebec. Mis pensamientos están con las víctimas y con las familias. Fue un ataque contra el centro cultural islámico de la ciudad, causó muertos, heridos. Pero fijaos, las políticas de integración, de solidaridad, estas que destacaba Ernesto Filardi en su cuenta de Twitter, que recogía María, el gobierno canadiense, Trudeau prometió 25.000 acogidas a refugiados y llevan más de 35.000. Y los ciudadanos están patrocinando la llegada de los refugiados, haciéndose cargo de sus gastos. Y se ponen de acuerdo 5 personas, forman un grupo y se comprometen a correr con sus gastos durante un año. Es ciudadanía, es política y la verdad es envidiable. Dice Pedro Quintana que las últimas cifras que se están confirmando, es que no tenemos los datos actualizados, pero es una noticia que sobre la que no quería
entrar, pero dado que se coloca sobre la mesa el caso de Trudeau, pero en efecto son 6 personas ya, 6 personas confirmadas, 6 fallecidos en este ataque a la mezquita en Quebec. En fin, es la vida, es el contraste de lo que está ocurriendo en nuestro mundo, a veces con informaciones como esta que nos recuerdan también el espejo más oscuro del alma humana. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás solo. Imaginaros que en el resto del mundo hacemos lo mismo que Trump y vetamos la entrada, pero a los norteamericanos. ¿Qué sería de este país? Porque les recuerdo que los musulmanes que entran en Estados Unidos van desarmados y son pacíficos, pero por todo el mundo hay muchos soldados norteamericanos armados y entrenados para matar. Aquí en España hay unos 3.000 o así, entre la base de Rota y la de Morón. No sé, ¿qué sería de Estados Unidos si vetáramos la entrada de estos soldaditos? Venga, buenos días. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Ya ha sonado un flechazo por ahí en medio porque se ha incorporado mientras estábamos en el programa Belubana. Muchísimas gracias, Nuno. Belubana, muchísimas gracias por tu ayuda para hacer realidad este programa. Y muchísimas gracias a todos los que habéis participado, a todos los que os incorporáis en directo al mismo y nos ayudáis a tratar de buscar explicaciones a este mundo tan complejo. Pero un momento. No pensarías, Hardy Useful, que te vas a ir tranquilamente a descansar sin tu buena ración semanal, que empieza el lunes. No importa lo que opinas. Ya poco a poco la costumbre ha ido haciendo. Por cierto, que ya están llegando muchos mensajes diciendo, oye, a ver a cuándo traemos a Tennessee al programa, porque además Hardy dice que no le gusta, pero ya sabemos, ya he empezado a leer indicios de que ya te gusta, Hardy. Sí, poco a poco. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las... Bueno, muchísimas gracias a todos. Mañana volvemos. Mañana más Princesa Jingleia, madre mía. José Alquebla, Hardy Useful, Andrés Carmelo, Francisco Vilasuso, Fernanda, Bruno, Manu, tantas y tantas personas que están en este momento conectadas con el programa. Por cierto, que ya tenemos apartado postal. Volvemos a tener buzón. Podemos recibir postales, cartas, jamones, herencias. Estamos de saldo, podemos recibir cualquier cosa. Radiocable en internet, apartado postal, lo voy a poner ahora en Twitter, de todas formas. Pero bueno, para el que tenga un boli a mano, y si no, como este programa se puede descargar... ¿El qué, perdón? Que nos podéis enviar berenjenas también, aunque están un poquito caras. No, cosas perecederas no, que la última vez nos llegó una caja de un producto alimenticio, no voy a hacer... porque nos han llegado algunos y han llegado bien. Pero bueno, se dio la circunstancia de que nos enviaron un producto alimenticio, una verdura... Y cuando fuimos a recogerlo, después de 20 llamadas de correos, fuimos a recogerlo y digamos que no estaban en un estado muy comestible. Que es difícil, pero ahora hemos buscado un buzón que está muy cerquita aquí. Radiocable en internet, apartado postal 82042, 28080 de Madrid. Radiocable en internet, apartado postal 82042, 28080 de Madrid. Así que ya hay buzón, que nos lo estáis pidiendo. Oye, ¿cuándo volvemos al buzón? ¿Cuándo podemos enviar postales? En fin, artículos de coña, todo tipo de cosas. Ahí, a ese apartado postal es un sitio, ahí lo vamos a ir recogiendo y lo vamos comentando en el programa. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y de lo del azúcar. ¿A quién le damos doble de azúcar? Han propuesto a Trudeau, por lo que hemos comentado de la acogida de Canadá de refugiados. Bien, Trudeau, y también bien. Twitter, porque ha puesto un tuit sobre lo que ha pasado y dice: Twitter está construido por inmigrantes de todas las religiones y estamos para ellos y con ellos, siempre. Así que bueno, los dos también han hecho una buena labor. Pero entonces, ¿a quién? ¿A Twitter? Sí. ¿A Twitter o a Trudeau? Sí. ¿Qué te parece?
Bueno, yo lo pongo y oye, que vote la gente. Vosotros veréis, lanzamos ese tuit. Trudeau, si queréis que le demos un café con doble... Bueno, es que había dudas si tenía que ser café con doble de azúcar o café bombón o con panela, o café con doble de panela o café sabroso o yo qué sé, si es que no le damos los buenos días. A Trudeau, RT, a Twitter... por acoger refugiados, que no se me parece un poco frívolo compararlo con Trudeau, pero bueno, que al final es una organización, ¿no?, que aunque no es la misma labor tan directa, pero bueno, está bien para, digamos, darle un buen zasca a esa gente que es insolidaria y intolerante, ¿no? Bien. Bueno, nos parece bien, todo nos parece bien. Nos vamos, lanzamos el tuit y a ver a dónde va. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Hasta mañana, adiós, Mary. Hasta mañana a todos. Lo que opines tú. Las mañanas conecta. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Cable.com, la radio diferente, ¿quién opina? Eres tú.